Muy buenos días. Eh, les extiendo la bienvenida a lo que sería nuestra primera conferencia en el ciclo de temas selectos de virología. El tema de hoy va a ser el virus de la inmunodeficiencia humana y con nosotros está el doctor Roberto Vázquez Campuzano, el cual es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de CEU, así como también académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Campus Norte. También siendo académico de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolívar, México. Es coordinador de proyectos de investigación y también colaborador de la OPS. Su ámbito es arbovirus y virus hemorrágicos en el INDRE. También es enlace internacional para grupos de seguridad en salud en la División de Diagnóstico y Referencia en la misma institución. Autor de numerosas publicaciones e investigaciones acerca de diversos temas como son VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual, citometría de flujo, diagnóstico y vigilancia epidemiológica de diversas enfermedades infecciosas. Representante de México ante la United Nations Office for Disarmament Affairs y parte del grupo de expertos Nominated Experts and Analytical Laboratories for the Secretary General's Mechanism for Alleged Use of Chemical and Biological Weapons. Ahora, sin más demora, le damos la bienvenida, le extendemos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a ponernos en tema y vamos a empezar con este asunto del VIH. Entonces déjenme, les comparto mi pantalla. Aquí está ya de lo que vamos a hablar. Hace mucho tiempo platicaba yo con uno de mis jefes y le decía, desde que llegué al instituto tengo VIH. Lo tengo VIH a mi cargo, no, no la infección. Entonces, tengo muchos años trabajando con esto, prácticamente desde inicios de la pandemia. Entonces, bueno, les puedo contar un poquito la historia de primera mano. Entonces, vamos a platicar y vamos a ir avanzando en este asunto. Entonces, el día de hoy pienso hablar un poquito de las generalidades, de la historia de este virus y de los métodos de diagnóstico. Entonces, bueno, la historia inicia en 1981 con el reporte de 5 casos de neumonía por en aquel momento, un parásito conocido como Pneumocystis carini en personas que previamente habían estado sanos en Los Ángeles. Todos habían sido descritos como homosexuales, 2 habían muerto y en ese lapso de tiempo empezaron a documentarse casos de enfermedad en usuarios de drogas inyectables, en haitianos y en personas hemofílicas. Entonces teníamos estas posibilidades. Al mismo tiempo empezaron a reportarse casos de sarcoma de Kaposi en el estado de Nueva York. Todos estos casos giraban en torno de un caso que conocemos como el caso índice, el caso cero. Vean cómo todos los que están en azul tenían sarcoma de Kaposi, todos los que están en violeta tenían neumonía y los que están en amarillo otras infecciones. Entonces, ¿cómo es esta transmisión en este momento? Pues bueno, este caso había tenido contacto con 8, si los quieren contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que a su vez, por ejemplo, el caso 9 había tenido contacto con otros 3, y el 17 había tenido contacto con otros 3, y el 14 con el 5, y el 5 con el 2 y el 19. Vean, acá tienen su triángulo amoroso y toda la cosa. Entonces, bueno, esto habla de cómo es la transmisión del VIH, cómo se estaba documentando en aquella época. Vean, estamos hablando de marzo del 84. Entonces, para fines prácticos, decíamos que esta persona es como si hubiera tenido relaciones sexuales con todos los demás, porque no se sabía quiénes habían sido los primeros, porque vean, tenemos secuencias de inicio en Pensilvania, en Texas, en Los Ángeles, en Nueva Jersey, en San Francisco. Entonces era la forma en cómo se iban reportando los casos.
Entonces las personas empiezan a demandar explicaciones, dicen que necesitan investigación, no histeria, porque los factores de riesgo para tener la infección era ser homosexual, ser hemofílico, ser bisexual o ser haitiano. Entonces estaba muy complicada la situación para estas personas en aquel momento. Existe reportes de un caso conocido como caso índice, caso cero, que era este muchacho, Gaetan Dugans. Gaetan Dugans era sobrecargo en una aerolínea que hacía viajes entre Canadá, Europa, África Central, y él mencionó haber tenido relaciones sexuales con 500 personas de ambos sexos. Entonces no discriminaba, daba un servicio completo en la aerolínea y pues durante mucho tiempo le echaron la culpa del VIH. Y esto era la historia, los antecedentes en aquel momento. Y vean cómo desde 1983 se detecta el primer caso en México, en 85 inicia el diagnóstico en todo el mundo, México incluido, y por allá de 1987 se tiene el primer tratamiento. Sin embargo, sabemos que no fue él el primer caso porque se detectaron anticuerpos en muestras que se tenían almacenadas en laboratorios de investigación de personas que habían fallecido en la década de los 50. Entonces, aparentemente la diseminación del virus fue previa a este muchacho. Otras historias, otras líneas del tiempo nos hablan de famosos, por ejemplo, Rod Hudson, que fue actor de Hollywood, Liberace, que era pianista, el Magic Johnson, basquetbolista, Arthur Ashe, que era tenista. Entonces, bueno, nos hablan de famosos en la historia de la enfermedad. Sin embargo, aparentemente, pues esta podría ser la mejor porque nos habla del descubrimiento. El grupo de Luc Montagnier, junto con François Barré-Sinoussi, son los descubridores después de un pleito importante con un grupo de Estados Unidos. En el 85 se empiezan a hacer pruebas en donadores de sangre y empieza la investigación porque se piensa que la transmisión pudo haber sido a partir de chimpancés, porque este virus se parece mucho al virus de la inmunodeficiencia en simios. Entonces vean los tratamientos, pruebas en monos y en macacos 2010 ya para medicamentos antirretrovirales específicos. Entonces, el número de personas que iban desarrollando la enfermedad iba aumentando y sigue aumentando. Y al final les voy a contar la razón por la cual sigue aumentando. Bueno, este virus pertenece a esta familia, la familia Retroviridae, que está formada por 4 géneros. Los gamma retrovirus, donde tenemos virus de leucemias murina y felina, que tenemos de este lado. Los delta retrovirus, donde tenemos virus de células T linfotrópicos humanos asociados a leucemia, que están por acá. Tenemos espumavirus, que son virus que producen vacuolas en el cerebro, como por ejemplo el virus de simios y el virus de bovinos, que está por acá, y los lentivirus, en donde están los dos HIV que conocemos, HIV1 y HIV2, que están de este lado. Entonces, como pueden darse cuenta, son virus filogenéticamente lejanos al resto de la familia retroviridae. La diseminación original por estudios de epidemiología molecular se remonta a África Central, a Zaire, particularmente a un lugar conocido como Leopoldsville, a partir del cual surge una gran cantidad de personas que migran al Caribe y por eso se dice que la infección en el Caribe es prácticamente tan antigua como la de África Central. Tenemos prevalencias bien altas en algunos países del Caribe, de ahí pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos para el mundo, como Los Ángeles Azules. No, estos no son de Estados Unidos. Entonces, vean, aquí está el surgimiento en Zaire, viajan al Caribe, del Caribe a Estados Unidos y de Estados Unidos a Centro y Sudamérica, a Europa, Asia y Oceanía. Estos
que están en verde son epidemias relacionadas al subtipo B, que es el mismo que circula en la mayoría del continente americano, que es un poco diferente a las cepas que circulan en África y que aparentemente, pues bueno, se modificaron durante este transcurso de movimiento de personas. El origen se ha intentado rastrear desde hace mucho tiempo, se ha intentado buscar cuál fue la fuente principal del virus. Y vean, el lentivirus tenemos de caballo, de ovejas, por supuesto el de simios, los HTLV, estos son humanos, tenemos de vacas, en los gamma tenemos de gatos y ratones, Epsilon tenemos de peces, estos se han estudiado muy poquito, espumavirus de vacas, de primates y de gatos. Entonces, bueno, la mayoría de los que se asocian con estos dos provienen de simios. Y se han hecho muchos estudios de epidemiología molecular, particularmente con virus de simios, y esto ha permitido el agrupamiento del VIH en tres grandes grupos. El grupo M, donde están los más importantes, los principales que se clasifican en subtipos. El grupo O, que originalmente era el no clasificable. Tenemos el grupo N, donde están los nuevos que se van descubriendo antes de clasificarlos. Y tenemos un nuevo grupo que es el grupo P. Pero esto es lo que quería yo mostrarles, cómo es que se van incorporando y aparentemente el grupo M y el grupo N surgen a principios del siglo pasado a partir del virus de inmunodeficiencia en chimpancés y el grupo O y el grupo P surgen de una mezcla, un progenitor entre chimpancés y gorilas. Entonces, estos son los que le dan el origen al virus. Hace mucho tiempo trabajaba yo diagnóstico de sarampión y me mandaban sangre de mono de Estados Unidos. Era una pesadilla recogerla en el aeropuerto, pero un día me preguntaron, ¿es para SIDA tu sangre de mono? Les dije que sí y mi vida cambió y todo se simplificó. Entonces ya me daban la sangre, ya no tenía yo que formarme ni hacer muchos trámites. Y bueno, un día de estos alguien del aeropuerto agarra y me pregunta, oye, a ver, explícame, porque yo no me puedo imaginar al primer degenerado que se metió con la changuita que le transmitió la enfermedad. Entonces, bueno, existía esa creencia de que podía haber sido transmisión sexual por zoofilia, pero lo más probable es que haya sido durante la cacería de estos monos que se salpicaron de sangre, el mono los mordió, se lastimaron, entonces, bueno, hubo ahí algún intercambio con sangre, muy probablemente ese haya sido el origen. El genoma del virus está formado por una cadena de RNA de polaridad positiva, tiene 3 genes estructurales que son GAC, POL y EM, y tiene un montón de genes reguladores, por lo menos 7 genes reguladores que favorecen la expresión de proteínas, que reprimen la expresión de proteínas que están asociados con la infectividad viral. Pues conocemos un montón del genoma del virus, sabemos qué es lo que hace cada uno de esos genes y también sabemos cómo es que interacciona el virus, los antígenos del virus con la célula. Entonces sabemos que el receptor para el virus en la célula son las moléculas CD4 principalmente, aunque existen otros correceptores, el CCR3, el CCR5 y el CXCR4, que van a reconocer a la molécula GP41, los correceptores. Y el CD4 reconoce a la molécula GP120, que es uno de los antígenos principales de la envoltura viral. Se une, el virus entra y decíamos que podían suceder 3 cosas una vez que la partícula viral había entrado a la célula. Podía integrar su genoma al cromosoma celular y permanecer latente durante tiempo indefinido. Decíamos que estas personas se conocían como no progresores. Podía integrar su genoma y expresar una gran cantidad de proteínas para que se produjera una gran cantidad de virus. Estas personas evolucionaban muy rápido, desarrollaban la enfermedad
y fallecían en un corto periodo de tiempo. Decíamos que estos eran progresores rápidos. Y la tercera situación que podía suceder es que integraba su genoma, se expresaban poquitas proteínas virales, se iban produciendo virus en cantidades que no destruían a las células rápidamente, y a estas personas que tardaban entre 8 y 10 años en desarrollar la enfermedad, los conocíamos como progresores clásicos. Ahora seguimos manejando estos tres. Tenemos los progresores rápidos que no controlan la viremia y desarrollan la enfermedad en los primeros 3 años de la infección. Generalmente son personas que no reciben tratamiento antirretroviral. Tenemos progresores que no son controladores. Esta es la mayoría de las personas que viven con VIH. En ausencia de tratamiento, desarrollan el síndrome entre 8 y 10 años después de la infección. Tenemos los progresores lentos, que representan alrededor de entre el 1 y el 5% de la población. Estos mantienen niveles normales de linfocitos CD4, cargas virales bajas. Hay una replicación viral lenta pero constante. Ellos probablemente vivan su vida completa sin desarrollar el síndrome. Y ahora conocemos dos más que son los controladores. Los controladores controlan la cantidad de virus sin tratamiento antirretroviral, tienen conteos estables de linfocitos T por tiempo prolongado y con base en su carga viral pueden ser virémicos, que tienen entre 200 y 2000 copias por mililitro de material genético del virus. Sus células CD4 están normales. Y los controladores ELITE, que mantiene niveles indetectables de material genético del virus. Sus células están estables en valores normales, y esto por más de 12 meses. Entonces, esto es lo que todo mundo desearía, ¿no? Ser un controlador elite. Desafortunadamente, pues no hay tanta población que pudiera estar en esta categoría. La mayoría de los progresores lentos y de los controladores tienen lesiones en los alelos que codifican para los correceptores del virus, y esto hace que permanezcan, que la infección sea más lenta. Este es el virus. Les presento al virus de la inmunodeficiencia humana. Como les decía, su material genético es RNA de una cadena positiva. Esto significa que puede funcionar como RNA mensajero. Sin embargo, se llama retrovirus porque tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa, que le permite transformar este RNA en DNA. Y de esta manera seguir la secuencia normal para la expresión de proteínas que siguen todas las células. Tiene una envoltura sobre la cual tenemos sus glicoproteínas de envoltura, GP120 y GP41, y tiene una doble cápside, una cápside externa que es de forma icosaédrica, y una cápside interna que tiene forma de cono truncado. Este es un modelo de cómo sería el virus. Ven la cápside icosaédrica, la cápside interna, su material genético y su envoltura. Y algo que hace único a este virus es que tiene 2 copias de su material genético, 2 copias de sus enzimas. Entonces, esto le permite que si en algún momento sufre alguna mutación, algún daño, una copia de su material genético, pues tiene la otra de respaldo para poderse replicar. Es un retrovirus, decíamos, no porque es un virus retro de los 70, simplemente porque es un virus que tiene esta enzima transcriptasa reversa que le permite regresar de DNA a DNA, rompe con lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que decía que todo el proceso es DNA, RNA, proteínas. Pues no, es RNA, DNA y después DNA, RNA y proteínas. Entonces, cambia completamente esta idea que se tenía de la síntesis de proteínas desde la década de los 50. ¿Cómo es que causa enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es que llega el virus y se adueña de una inocente célula de nuestro cuerpo? Pues es muy simple. Existen 3 mecanismos de transmisión documentados. La vía sexual, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual y todo lo sexual que ustedes gusten. Y pues bueno, sabemos que la abstinencia pudiera ser una
forma de controlar la infección, pero bueno, tampoco hay que exagerar porque vean en los espermatozoides normales y los espermatozoides de alguien que está en abstinencia desde hace mucho tiempo. Bueno, el segundo mecanismo de transmisión es la vía sanguínea, sangre o sus productos contaminados con el virus. La transmisión es muy eficiente por esta vía. Y la tercera es la vía perinatal. Una mamá infectada le puede transmitir la infección a su changuito y los niños anteriormente nacían así, nacían con la infección y sus expectativas de vida eran muy, muy pocas. Ahora, la OMS ha implementado el proyecto para eliminar la transmisión perinatal del virus y le pueden dar tratamiento antirretroviral a la mamá si la mamá está infectada durante el embarazo. Se le recomienda que el parto sea por cesárea y se le recomienda que no alimente al seno materno al bebé, de tal forma que se reduce en 30% el riesgo de transmisión en cada uno de los eventos. Entonces, con esto se ha logrado disminuir el número de casos de VIH perinatales en el mundo y estamos ya a punto de alcanzar la no transmisión de VIH perinatal. Entonces, bueno, México está participando en esto, ya llevamos un avance importante, ya superior al 97%, entonces estamos en este camino de eliminar la transmisión de VIH perinatal. Entonces, bueno, la transmisión documental, la transmisión reconocida sexual, sanguínea y perinatal. Entonces, bueno, si tenemos que estar seguros de algo en nuestra vida, que seamos completamente positivos, pues que no sea de VIH. Y si alguien lee instrucciones de cómo ser bueno en la cama, tampoco hay que pensar mal de estos. Existen otros factores de riesgo, otros factores de riesgo que pudieran asociarse a la transmisión. Por ejemplo, la vía parenteral a través de agujas, de particularmente punzocortantes, huecos que pudieran tener algo de sangre contaminada con el virus. Entonces, los usuarios de drogas inyectables que comparten agujas, y el personal de salud que tiene accidentes con punzocortantes, pues podemos ser en un momento dado población de riesgo para adquirir la infección. Hay una guía para tratamiento post-exposición que se puede seguir y que evita, si se da el tratamiento en el momento muy temprano, más del 90% de reducción del riesgo de transmisión. Hay otras vías, como por ejemplo instrumental mal esterilizado en muchos sitios, en odontología, los instrumentos que se utilizan en manicure, en pedicure, pueden ser factores de riesgo. Y por supuesto, los tatuajes. En algunos lugares que no están regulados se pueden hacer tatuajes y se pueden compartir las agujas. Entonces, esto podría ser un factor de riesgo. También son factores de riesgo los piercing. Perdón, los piercings son otra actividad que pudiera tener un riesgo. Tenemos algunos piercings que son muy discretos, pero tenemos algunos otros que son bastante, pues llamativos, ¿no? Yo todavía no sé si este muchacho se dedica a pintar casas o vende helados, porque pues bueno, trae las dos herramientas ahí. Entonces, son factores de riesgo para la transmisión. ¿Qué células son susceptibles? Pues las células que son susceptibles son todas las que tienen la molécula CD4, todas las de la línea linfoide y todas las que tienen los correceptores que el virus reconoce. Entonces, por ejemplo, los linfocitos en sangre, en semen o en fluido vaginal, las células de la médula ósea, las células del Langerhans en la piel, los macrófagos cerebrales y las células gliales, los nódulos linfáticos, el timo y los macrófagos alveolares son de las células más susceptibles, pero también las células de colon, duodeno, recto y células cromafines que no tienen CD4, pero tienen a los correceptores. Entonces, todas estas células pueden ser infectadas por el virus. Una persona que tiene ya cierto tiempo infectada con el virus tiene una gran cantidad de partículas virales que han ido mutando y esto se denomina como variabilidad genética del virus. La transmisión
se da a través de una sola de estas variantes. La persona que no esté infectada recibe este virus que se conoce como virus progenitor o fundador, que va a replicarse y que va a generar una gran cantidad de partículas virales. Y este virus progenitor va a ir mutando. La transcriptasa reversa se equivoca una vez por cada ciclo de replicación. Entonces vamos a tener que, después de un tiempo prolongado, pues vamos a tener una gran cantidad de cuasi especies o de variantes del virus. Sigue siendo el mismo HB1 que infectó a la persona en un principio, pero ha cambiado. Y estos cambios hacen que nuestro sistema inmune sea incapaz de irlos reconociendo. Entonces, imagínense que después de 10 años se ha planteado que una persona puede tener hasta 100,000 virus diferentes en circulación. El sistema inmune, en teoría, pues tendría que producir anticuerpos contra esas 100,000 variantes del virus, situación que es muy, muy compleja. ¿Qué factores se asocian con el riesgo de transmisión? Pues principalmente no saber que estamos infectados con el virus. Esto es primordial. Se hacen campañas todo el tiempo para detección, para saber que la persona está infectada con el virus. Entonces es muy importante si tenemos algún factor de riesgo, si hemos detectado alguna situación que pudiera asociarse a transmisión, por ejemplo, una herida con un punzocortante de una fuente positiva, pues entonces sería buena idea hacernos una prueba para detectar anticuerpos contra el virus. Otro factor de riesgo es tener infección y tener una carga viral elevada, y esto se da en personas que no reciben tratamiento antirretroviral, la homogeneidad en la capacidad de transmisión y la detección de variantes virales, que esto tiene que ver con los métodos de diagnóstico que puedan detectar todas las variantes virales. En un principio de la pandemia se cuestionaba si los métodos que usábamos podían detectar al subtipo O, y bueno, muchos fabricantes empezaron a incluirlo en la fabricación de sus equipos para que pudiéramos tener la certeza de que detectaba todas las variantes. Y también títulos bajos de anticuerpos neutralizantes. En personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, podemos tener estas situaciones, y por supuesto también en personas que ya llevan mucho tiempo infectadas con este virus, el sistema inmune pues va siendo incapaz de sintetizar anticuerpos. Entonces entramos en esa época en la que hay títulos bajos de anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si alguien está infectado con el virus? Pues bueno, después de un evento de transmisión, ya vimos sexual, sanguínea o perinatal, el periodo de incubación es entre 3 y 6 semanas en promedio, y los síntomas van a ser compatibles con un resfriado severo: fiebre, dolor de cabeza, náusea, diarrea, malestar general y linfadenopatía. Vamos a tener inflamación de ganglios linfáticos, y estos síntomas pueden persistir entre una semana y un mes. Vamos a tener esa sintomatología. Después de esto, los síntomas desaparecen, y sin tratamiento antirretroviral, sin diagnóstico, sin nada que nos diga que estamos infectados, la enfermedad tarda en manifestarse entre 8 y 10 años. Después de estos 8 o 10 años, que ya pasaron muy rápido, vamos a platicar de los síntomas del síndrome ya como tal. Fiebre nocturna de alrededor de 39 grados centígrados o menos por más de un mes, diarrea, 5 evacuaciones diarias por más de un mes, y esto tiene como consecuencia que el paciente baja de peso. Baja de peso, pierde entre 10 y 15% del peso corporal total, y entramos a algo que se conoce como síndrome de desgaste, en donde el paciente va a presentar debilidad y cansancio, va a presentar adelgazamiento extremo, y además van a empezar a presentarse infecciones oportunistas en prácticamente todos lados: en la boca, en la piel, en tracto respiratorio, en tracto gastrointestinal, en los ojos. Inclusive podemos tener daño neurológico producido por este virus. Vamos a tener cambios de conducta, convulsiones, parálisis o inclusive demencia en etapas muy, muy avanzadas. Esto que les estoy comentando ahorita, gracias al tratamiento antirretroviral,
cada vez se ve menos. Y las personas que son muy estrictas en el tratamiento, que tienen apego al tratamiento, que se toman el medicamento en el momento que les toca, con la frecuencia que les toca, esto no lo van a desarrollar. Entonces, esto es algo que se está viendo cada día menos y que se ve prácticamente en personas que no tienen acceso al tratamiento antirretroviral, que son cada vez menos en el mundo, afortunadamente, y ahorita platicamos de esto. Así se veían los pacientes en la década de los 80, cuando el diagnóstico de VIH era prácticamente una condena de muerte. Sí, era terrible en aquella época, porque decirle a un paciente que era seropositivo, que tenía la infección, pues era, en la mayoría de los casos, decirle que se iba a morir en poquito tiempo, ¿sí? Máximo unos 10 años. Y cuando ya tenían estas manifestaciones, pues bueno, la sobrevida era de 2 a 3 años. Esta es una foto muy famosa de aquella época. Vean al papá, la mamá, la hermana de este muchacho que está agonizando ya de VIH, y en este momento no había nada que hacer. No se podía hacer nada. Entonces, bueno, era terrible la situación. Gracias al tratamiento antirretroviral, pues bueno, esto ha ido disminuyendo. Sin embargo, todavía es posible ver la presencia de algunas enfermedades oportunistas que se veían en aquella época y que ahora se ven cada vez menos también. En México, en primer lugar, teníamos el herpes zóster. El herpes zóster era de las principales enfermedades oportunistas. Vean, es una enfermedad vesicular que se produce en personas que tienen o que tuvieron varicela. Básicamente todos los que tuvieron varicela tuvimos varicela, tenemos el riesgo de desarrollar herpes zóster en algún momento de nuestra vida, principalmente ya en nuestra etapa, como dicen ahora, adulto en plenitud. Entonces, cuando llegamos ya a la senilidad, tenemos esta posibilidad. Tuberculosis es otra infección oportunista que se presenta en VIH y que se maneja y se manejó durante mucho tiempo como un binomio SIDA-tuberculosis. Y nos decían que todas las personas que tenían VIH iban a tener tuberculosis en algún momento de su vida. Entonces, había que darles tratamiento antimicobacteriano. Ahora se dice que las personas que tienen tuberculosis es recomendable hacerles la prueba de VIH porque existe la posibilidad de que puedan llegar a desarrollar el síndrome, precisamente porque no saben que tienen la infección. Entonces, la recomendación es a todas las personas con VIH vigilarlos para tuberculosis, y todos los que tienen tuberculosis recomendarles hacer pruebas de VIH para detección. También tenemos un montón de parásitos oportunistas, Cryptosporidium, Microsporidium, Mesosporidium, que se asocian con diarrea, la varicela, que ya de por sí en adultos puede ser grave, en personas con VIH puede tener características hemorrágicas. Inclusive, estas son las lesiones normales de la varicela, y vean una persona con VIH. Y el herpes simple, que se parece mucho al herpes zóster, puede tener este tipo de manifestaciones. Vean, inclusive queratoconjuntivitis, que es una causa importante de ceguera. Entonces, si el herpes, que son los fuegos que salen en la boca, pueden llegar a causarnos dolor, imagínense esto o esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces sería súper complicado tener algo de este tipo. Y otra complicación muy frecuente en personas que tenían ya el síndrome era la cándida oral, que posteriormente, conforme avanzaba la inmunodeficiencia, podía evolucionar a cándida esofágica, que esto ya lo veíamos en personas en etapa ya muy avanzada de la enfermedad. Uh-huh. Y bueno, finalmente el sarcoma de Kaposi, que son estas lesiones que pues delataban a los pacientes en aquella época, que se veían claramente, que son producidas por el virus del herpes 8, el virus del herpes asociado a sarcoma de Kaposi. Entonces, bueno, lesiones que eran terribles.
Me tocó ver a un paciente que andaba en silla de ruedas, ya no podía usar zapatos, ya no podía caminar, precisamente por el sarcoma de Kaposi. Entonces, cosas terribles se veían antes. ¿Cómo se ven los pacientes ahora? Pues vean, este señor tiene infección por VIH, este gordito, todo rozagante, tiene infección por VIH, y esta chica le acaba de donar, le donó un riñón a su hermana y también tiene VIH. Entonces, bueno, ya hay la posibilidad de trasplantes de órganos en personas que tienen VIH por el tratamiento antirretroviral. La carga viral es indetectable y esto hace que puedan vivir o que sus expectativas de vida sean las mismas al resto de la población en general. Y de aquella época de los 80s, pues bueno, el Magic Johnson sigue igual también. Él está infectado con una variante del virus que tiene una mutación que hace que se replique más lento aparentemente y esto le permite responder a la infección. Bueno, pasemos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? ¿Qué hacemos? Pruebas rápidas, hacemos Western blot, tenemos un montón de posibilidades ahora, hacemos pruebas moleculares. ¿Cómo hacer para el diagnóstico? Pues bueno, iniciamos con las pruebas presuntivas. Las pruebas presuntivas son las pruebas de primera línea. Las más utilizadas son las pruebas rápidas del formato inmunocromatografía, que nos permiten tener resultados en 15 minutos, con sensibilidades y especificidades arriba del 99%, entonces muy buenas las pruebas de muy buena calidad. ELISAs en punto, que también son pruebas rápidas, que igual tenemos resultados en 15, 20, hasta 30 minutos. Las pruebas de ELISA tradicionales que se han ido mejorando para favorecer la obtención de resultados, porque antes las pruebas de ELISA tardaban 4 o 5 horas, ahora en hora y media, 2 horas tenemos resultados sin ningún problema y también tenemos la opción de quimioluminiscencias, electroquimioluminiscencias, quimioluminiscencias prolongadas y en todos estos formatos, las pruebas que me detectan anticuerpos y antígenos de manera simultánea. Y esto es un plus y es una gran ventaja, es un desarrollo bien importante porque me ha permitido disminuir el periodo ventana. Y ahorita les platico del periodo ventana. Estas pruebas presuntivas se pueden acompañar de pruebas suplementarias. Antes hablábamos de pruebas confirmatorias que confirmaban la positividad de estas pruebas. Ahora no. Ahora las pruebas suplementarias simplemente nos ayudan a tener una idea de la etapa en la que está el paciente. El diagnóstico lo hacemos ya básicamente con pruebas presuntivas, con un valor predictivo positivo muy, muy alto. Solamente pruebas presuntivas que tengan resultados débiles o dudosos se confirman con las pruebas suplementarias. Y vean, tenemos pruebas de detección de ácidos nucleicos, tenemos pruebas de inmunoensayo en línea o Western blot, que son muy similares. La diferencia es que estos están colocados a una distancia ya específica y estos, los antígenos del virus, son separados por electroforesis, entonces estos son antígenos nativos del virus. Y pruebas moleculares como carga viral por DNA ramificado, por NASBA o por TMA. Tenemos todas estas opciones en sus versiones estándar o ultrasensibles. Las pruebas de seguimiento me permiten asegurar cómo el paciente va evolucionando, cómo va respondiendo al tratamiento y tenemos entre ellas las pruebas de linfotipificación que me permiten detectar la cantidad de linfocitos CD4, CD3, CD8, aunque actualmente las recomendaciones hablan solamente de la detección de linfocitos CD4 para ver cómo está en nuestro sistema inmune, cómo está respondiendo al tratamiento y si tenemos valores normales de linfocitos. Entonces, bueno, para esto sirven. La carga viral nos permite ver la cantidad de virus en circulación. Entonces, entre menos virus tengamos en circulación, pues es mejor. Niveles indetectables hablan de que no hay transmisión, no hay posibilidad de transmisión de VIH y es un mejor pronóstico de vida para el paciente. Se pueden hacer inmuno-PCRs y, por supuesto, pruebas de resistencia a antirretrovirales genómicas o in vitro. Estas pruebas son muy caras todavía, pero me permiten saber si el virus que estoy tratando
es resistente al medicamento que yo pretendo administrar. Entonces, estos medicamentos, estas pruebas de resistencia antirretrovirales me permiten decidir y elegir el mejor tratamiento para mi paciente. Entonces, bueno, podemos empezar con las recomendaciones y si vemos que las cargas virales no bajan o bajan muy poquito, entonces podemos pensar en hacer una prueba de estas para ver si el virus que tiene este paciente tiene algún tipo de resistencia. Y tenemos otras que se hacen más que nada con fines de investigación, por ejemplo, la determinación de subtipos, que se hace por ELISA o por ensayos de movilidad de heteroduplex, es Heteroduplex Mobility Assay. Estos eran importantes hace algunos años porque me permitían detectar el subtipo que circulaba en nuestro país y decíamos que cuando surgiera la vacuna iba a ser muy importante conocer el subtipo. En México sabemos que el subtipo que más circula es el subtipo B y tenemos algunos datos que circulan subtipos A y D que son de África Central, probablemente remanentes de algunas personas que vinieron con estos subtipos a nuestro país, o bueno, no podemos descartar que también la llegada después de algunas personas infectadas con estos subtipos. Actualmente esto pues ya nada más es más que nada con fines anecdóticos porque pues no hay vacuna y ahorita platicamos de esto. Y pruebas para detección de HIV-2. Hasta el momento no se ha demostrado la circulación de HIV-2 en nuestro país. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de pruebas para tratar de identificar esta circulación. Tenemos que, para poder demostrar que circula el HIV-2, tenemos que tener una prueba para HIV-2 de anticuerpos específicos. Tenemos que tener un método molecular, secuenciación particularmente del virus y también tenemos que aislar el virus. Entonces, bueno, hemos intentado todo esto y no hemos podido demostrar la presencia. Seguramente sí hay HIV-2 en México, pero hasta el momento no sabemos eh, cuánto virus está circulando de este HIV-2 y tampoco el lugar preciso en donde lo podemos encontrar. La detección actualmente entonces se puede hacer en este esquema, eh, podemos observarlo. Entonces vean, en los primeros 10 días no hay ningún método de detección. ¿Sí? Estamos en la fase de eclipse. La fase de eclipse es el tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta que se producen las primeras partículas virales que yo puedo detectar con un método molecular. ¿Sí? Entonces, vean, la detección de ácidos nucleicos la podemos hacer a partir del día 10-11. El periodo ventana es el tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta que podemos detectar anticuerpos y para esto transcurren alrededor de 20 o 21 días. Aquí tenemos los métodos que detectan anticuerpos. Entonces, antes de 10 días no hay ninguna posibilidad. De entre el día 10 y el 21 podemos detectar material genético del virus, pero sabemos que a partir del día 14 se está detectando antígeno P24. Antígeno P24. Entonces, con los métodos duales, que son los que conocemos como de cuarta generación, podemos hacer el diagnóstico a partir del día 16, más o menos, por ahí del día 16 en adelante. Entonces, los primeros días detectamos antígeno P24, después detectamos anticuerpos contra el virus. Tercera generación, pues bueno, ahora solamente me detectan anticuerpos y estos son después del día 21, segunda generación después del día 28 y primera generación 35 días después de la infección. Y estos han mejorado muchísimo, porque inicialmente el periodo ventana, hablábamos de periodos ventana de 3 meses, de 6 meses, entonces 180 días esperando un resultado de VIH, pues era terrible para las personas. Gracias a la evolución de los métodos, pues esto ha mejorado muchísimo. Entonces vean cómo podemos detectar RNA después del día 10. Acá está, esta curva 20 y prácticamente durante toda la vida de la persona. Antígeno P24 después del día 14, por ahí del día 16 y
Si el virus no se controla, pues también durante toda la vida del paciente, en personas que tienen tratamiento, pues bueno, este virus va a disminuir. Y los anticuerpos a partir del día 21 o 22 y también toda la vida del paciente. Aunque si no recibe tratamiento, como les comentaba hace un ratito, estos anticuerpos pueden tender a disminuir. Entonces ahora esta es la historia natural de la enfermedad y no la historia natural que veíamos antes en donde teníamos una etapa larga de tiempo que era este periodo ventana en donde no podíamos hacer nada. Solamente esperar y pedirle a la persona que regresara después para poder hacer el diagnóstico. ¿A quiénes le practicamos el diagnóstico de la infección? Pues vean, aquí aquellos que tienen prácticas sexuales de riesgo, que tienen vida sexual activa, que realizan prácticas sexuales sin preservativo, sin ninguna barrera mecánica, hombres y mujeres que tienen alguna infección de transmisión sexual, compañeros sexuales de personas que son seropositivas, que tienen varios compañeros sexuales, los que han sido transfundidos, que son hemofílicos o que utilizan hemoderivados por algún motivo, los usuarios de drogas inyectables, por supuesto, y aquellos que han sido expuestos al virus como consecuencia de su actividad sexual. Transfundidos, usuarios de drogas, hijos de mujeres con VIH, el personal de salud, pues aquí estamos, y personas que hayan tenido punciones con agujas potencialmente contaminadas. Y por supuesto, a los que tienen sintomatología sugestiva y a donadores de sangre, órganos, leche materna, células germinales y embarazadas. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente todos deberíamos de hacernos una prueba de VIH en algún momento de nuestra vida. Absolutamente todos. El tratamiento, tenemos 5 familias de medicamentos antirretrovirales. No voy a hablar mucho de estos, pero tenemos desde los inhibidores de la transcriptasa reversa que se empezaron a usar ahí a finales de los 80s, hasta ahora inhibidores de la fusión, inhibidores de la maduración, en un montón de presentaciones. Ahorita les enseño. Tenemos antagonistas de CCR5, que es el correceptor, tenemos, les decía yo, inhibidores de la fusión que evita que el virus penetre a las células, tenemos inhibidores de la proteasa, que es la enzima que va a permitir la formación de las proteínas del virus, va a evitar que el virus madure. Tenemos inhibidores de transcriptasa reversa análogos a nucleócidos, tenemos inhibidores no análogos a nucleócidos, tenemos inhibidores de transferencia de cadenas de integrasa, entonces evitan que se integre el material genético del virus a la célula, de tal forma que sea más fácil eliminarlo. Y con respecto a vacunas, se han intentado todas las estrategias habidas y por haber. Virus completo inactivado, virus atenuado, que esto se ha cuestionado mucho porque pues podría ser que este virus causara la enfermedad, la infección en la persona, que sí la causa porque está atenuado, pero bueno, la enfermedad. Péptidos sintéticos, proteínas recombinantes, vectores recombinantes, poxvirus de canarios o virus de plantas también se han intentado utilizar. eh, Vectores bacterianos recombinantes y también vacunas de DNA. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues bueno, actualmente tenemos en prueba la vacuna Mosaico, esta que está aquí en particular, que se estaba probando en mujeres en África, ya se terminó el ensayo, tenía una mala respuesta, la protección no era tan buena, pero bueno, todavía tenemos corriendo el ensayo de vacuna Mosaico en 8 países del mundo, México incluido. ¿Cómo están los casos? Ya vamos a terminar y a cerrar con esto. Para finales del año pasado, se reportaron, de acuerdo a UNUCIDA, 38.4 millones de personas infectadas. En América Latina, 2.2 millones, que sería más o menos el equivalente a Estados Unidos, Canadá y Europa, que es lo mismo que reportan. Como pueden ver, la mayoría de los casos están en África subsahariana, 20.6 millones, y tenemos también un buen número de casos en África Central y en el sudeste asiático. ¿Sí? El sudeste asiático, una fuente importante de divisas es el turismo sexual. Entonces, va la gente a
cerrar negocios y se echan una canita al aire y bueno, hay transmisión del VIH. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, es algo que ya se publicó hace mucho tiempo y hablaban de que el 100% de los chicos que hacen servicio militar en Tailandia, que van al norte del país, el 100% se infectan con VIH. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacen de servicio social en Tailandia? En México nos ponen a marchar y a pintar arbolitos. En Tailandia, pues yo me imagino que debe ser algo más interesante porque pues se infectan con VIH. La prevalencia mundial es 0.7, aunque tenemos países que tienen una alta prevalencia, mayor del 10%, y esto lo podemos ver en África subsahariana, en África central y en el Caribe. En el Caribe se ven prevalencias muy, muy, muy altas. En México somos un país que tiene una prevalencia muy, muy baja, cercana al 0.3%, y aquí lo pueden ver. Hasta julio de este año, se han notificado en México poco más de 341,000 casos, 213,000 y cachito son personas que viven con VIH, actualmente están vivos, y el año pasado se reportaron casi 8,000 casos nuevos. ¿Sí? Entonces estos datos son del CENSIDA, son del Centro Nacional para el Control y la Prevención del VIH, son públicos, los pueden ubicar en cualquier momento. Todavía en México decimos que la infección es de tipo concentrada, se encuentra en poblaciones clave, personas que son hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales o bisexuales, que tienen o que usan drogas inyectables, pero vean cómo la población heterosexual pues cada vez va ganando terreno. Entonces la pandemia pues se ha ido heterosexualizando con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos esta tendencia y bueno, vamos a dejar de ser en algún momento un país que tiene esta eh, pandemia en población, en grupos de riesgo, en población concentrada. De acuerdo al sexo, pues vean, aquí no hay nada de equidad de sexo. El 81.6% de los casos se presentan en hombres y el 18.4% en mujeres, la proporción es 4:1. Sin embargo, la proporción al inicio de la pandemia era 7:1, 7 hombres por cada mujer. Ahora pues han ido ganando terreno también las mujeres y es parte de la heterosexualización que les decía yo hace unos minutos. Por estado, el mayor número de los casos lo tenemos en la Ciudad de México. En segundo lugar está el Estado de México, que pues es lógico. Y en tercer lugar está Veracruz. Aparentemente el carnaval y cosas de ese tipo pues tienen mucho que ver con la transmisión. Jalisco también no se queda atrás. Chiapas y Baja California, que son países que reciben migrantes constantemente, pues bueno, ese es precisamente el riesgo. La población migrante que llega infectada, algunos se establecen ahí, algunos atraviesan el territorio nacional y se van a Estados Unidos. Y esto es lo que les platicaba yo al principio. Vean los datos mundiales del 2000 al 2019. No pretendo que los veamos todos, simplemente vean cómo el número de personas que viven con VIH aumentó del 2000 de 24 millones a 38 millones en 2019. Las nuevas infecciones han ido disminuyendo, pero lo más importante, vean las defunciones. Las defunciones han ido disminuyendo cada vez más y esto es gracias al tratamiento antirretroviral. El acceso a tratamiento ha ido aumentando, no es suficiente, todavía no es suficiente, porque de 38 millones que 25 tengan acceso a tratamiento antirretroviral, pues todavía deja un grupo grande de personas sin acceso a este tratamiento. Los cambios en la infección, vean, esto fue de 2001 al 2011 en población entre 15 y 49 años. Algunos países han aumentado, algunos se han mantenido estables, algunos disminuyó la infección y algunos disminuyó más del 50%. Bueno, para que no se cansen, México está aquí, ¿sí? Disminuyó la cantidad de casos nuevos de VIH en estos años y han ido disminuyendo
gracias a la información que tienen las personas. Las muertes, vean cómo han ido disminuyendo, pero para el 2020 esta era la meta, está por arriba de la meta, o sea, todavía hay más defunciones de las que se esperan, pero para el 2025, pues bueno, esperamos que esto se pueda corregir y esta tendencia llegue a lo esperado. Estas son estimaciones de ONUCIDA pues creemos que se pueden cumplir. Las nuevas infecciones, vean también, aquí tenemos una gap más grande entre lo real y lo esperado. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho, mucho para campañas de concientización, para que la gente identifique su riesgo y para que establezca medidas que le permitan evitar la infección. Y a 40 años del inicio de la pandemia en México, ¿cómo estamos? Pues vean, en 1985 había alrededor de 100 casos registrados, ahorita tenemos más de 341,000, cero medicamentos antirretrovirales, ahorita hay 35 en 10 presentaciones, la sobrevida es de un año, era de un año, ahora es igual al resto de la población, había 3 unidades de atención y ahora hay más de 400. Entonces, en 40 años la atención se multiplicó prácticamente por 1,000, la sobrevida creció más de 44 veces y la enfermedad pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlada con cura funcional y lo más importante, con atención ambulatoria. ¿Qué tenemos que reforzar acá? Pues que el 37% de las personas que viven con VIH en México no saben que tienen la infección. Ujú. Como les decía yo hace un momento, todos estos problemas se deben a la variabilidad del virus, tiene una alta tasa de mutación, se recombina muy fácilmente y se replica muy rápido. Y vean esto, les pido por favor que lean esto. El tiempo que tardan en leer esto, el virus ya mutó. ¿Sí? Entonces el reto es estar un paso adelante para evitar esta evolución. ONUCIDA estableció estas metas, las metas 90, 90, 90. Para el 2020, el 90% de la población tenía que conocer su situación ante el VIH, el 90% tenía que tener cargas virales indetectables y el 90% tenía que tener acceso a tratamiento antirretroviral. Para el 2025, se espera que sea el 95% de la población. Sin embargo, pues tenemos ahí serias deficiencias. Vean, en México hay un porcentaje grande que conoce su situación ante el VIH, pero hay no tantos que tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Entonces está complicada esta situación. Esto es básicamente lo mismo. Pero esto es en el mundo, vean, el 84% de las personas que viven con VIH saben, el 73% están en tratamiento, pero solamente el 66% tienen cargas virales indetectables. ¿Qué se espera para la pandemia, para los próximos años? Pues ONUCIDA tiene el reto, tiene el compromiso y tiene el gran problema de que quieren eliminar la transmisión para el 2030. Esto se puede lograr si conseguimos que todas las personas que están infectadas tengan tratamiento antirretroviral altamente supresor. Entonces, tenemos que lograr que la mayoría de las personas tengan acceso al tratamiento, acudan al tratamiento y con esto eliminaremos la transmisión. Y si eliminamos la transmisión para el 2030, se plantea que para el 2050 ya no hayan casos de VIH. Entonces, para 2030 es algo que se puede lograr, hay que redoblar esfuerzos para poder tener esta eliminación. Y algo que es también muy importante, pues es la eliminación del estigma, porque la infección por VIH va acompañada de un estigma muy, muy grande. Entonces, hay que trabajar también en este sentido para que no tengamos problemas con el estigma. Actualmente, en los casos de monkeypox se están presentando también en personas homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría de los casos. Entonces, se empezó nuevamente este estigma, pero ahora con monkeypox. Entonces, con VIH no hay que dejar que siga esta situación. Si tenemos VIH, pues simplemente es algo fortuito, es algo que pasó y que tenemos que ocuparnos en vez de preocuparnos. La prevención
es lo más importante. Los métodos barrera funcionan muy bien. Hay de muchos colores, hay de muchos sabores, hay de muchas texturas. Hay inclusive algunos que tienen ya marcas más famosas. Entonces van con el lema, el uso del preservativo. No lo piensen, háganlo, úsenlo y con eso podrá ser suficiente. Pero hay que usarlos bien, porque si no se usan bien, pues entonces no funcionan. ¿Sale? Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su atención y pues estamos pendientes si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con mucho gusto. Doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo la conferencia. Un gozo verla, la verdad. Eh, Gracias. Le mandan, de hecho, saludos y agradecimientos. Sara Díaz, Mirza, mi chico Amemilla, le mandan saludos, le mandan buenas vibras. ¿Sí? Muchas gracias. Mirza trabajó con nosotros por acá. Ay, qué genial. Ese está, wow. Sí, un Pues, abrazo. y bueno, tenemos algunas preguntas. La ¿Cómo primera no? pregunta que nos la coloca Raquel Díaz. Coloca, hola doctor, buen día, muchas gracias por la conferencia. Su pregunta es, ¿por qué considera usted que el tener VIH no es un factor de riesgo para padecer monkeypox, pero sí tiene una alta incidencia en esta población? Ok. Platicábamos que la mayoría de las personas tienen acceso a tratamiento retroviral. Entonces están en cargas virales indetectables, su sistema inmune es inmunocompetente, entonces estamos en la misma situación, no tiene ninguna desventaja. Quienes tienen riesgo de adquirir la infección o que sea más severa la enfermedad, la viruela símica, son aquellas personas que sí tienen VIH, pero que no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Esa es la respuesta. Ok, doctor. La siguiente pregunta, colocada por Citlali García, nos comenta, ¿qué tan eficientes son los preservativos para prevenir la transmisión de VIH? Pues muy oportuna, Citlali, la pregunta, porque podemos decir que los preservativos tienen una alta eficacia siempre y cuando se utilicen bien. Hay que evitar que se rasguen, hay que evitar que estén secos, que no estén ya caducos, cosas de este tipo. Entonces tenemos una certeza, sabemos que los preservativos nos previenen también el embarazo y que la eficacia no es del 100%, pero sí tenemos una superior a 90%. Entonces funcionan muy bien para evitar la infección. Ok, tenemos la siguiente pregunta, la coloca Mirza y nos comenta, ¿qué tan accesible son actualmente las pruebas de detección? Súper accesibles, súper accesibles. El costo de las pruebas de detección, particularmente las pruebas rápidas, ha disminuido muchísimo. Tenemos pruebas que son muy sensibles, muy específicas y que cuestan un par de dólares. Entonces es muy accesible el costo. Para el gobierno que las compra al mayoreo, pues todavía les hacen un descuento más grande. Entonces tenemos pruebas que se pueden utilizar prácticamente en todos lados y la ventaja es que no se necesita ningún equipamiento para las pruebas rápidas. Se pueden hacer en todos los sitios. Ok, y proseguimos con otra pregunta que nos comentan. ¿Qué políticas públicas está generando México o la Secretaría de Salud para poder llegar a la meta del 2030 que usted comentó? Ok, bueno, en México ahorita estamos trabajando en la eliminación de la transmisión del VIH perinatal y la sífilis congénita. Ese fue el primer compromiso que México adquirió y vamos hacia esa situación. Para poder cumplir el compromiso de eliminar la transmisión, lo que tenemos que hacer es mejorar la detección. Y esto es algo que se tiene que hacer más público, que tenemos que difundir. Desafortunadamente, se tiene la política de la detección, pero no se hace promoción. Y este es un problema importante. Y yo les puedo preguntar,
¿cuántos de ustedes han visto anuncios de VIH en la televisión? ¿O cuántos han escuchado anuncios de VIH en el radio? ¿Cuántas veces han oído ven y hazte la prueba? Entonces, esto que nos hace falta es lo que necesitamos complementar la sociedad civil para que podamos llegar y cumplir esa meta. Desafortunadamente, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en VIH, pues tuvieron que terminar su trabajo porque ya no tuvieron fondos para continuar. Entonces, algunas se mantienen muy precariamente y algunas no funcionan porque el gobierno cortó esos fondos que daban a estas organizaciones que hacían un gran trabajo, la verdad. Muchas gracias, doctor. También tenemos otro comentario en el cual le comentan, o colocan que es un orgullo haber pertenecido a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Sí, así Muchas es. gracias, Mirza. Un orgullo haberte tenido por acá también. Okay. Compartimos una capacitación en Atlanta. No sé si se acuerda, pero sí. Ahora, por lo pronto, aparentemente no tenemos otras preguntas. Muy bien. Entonces, le agradecemos muchísimo su presencia en este primer, en la primera conferencia de este ciclo de temas selectos. Y No nos tienen nada que agradecer. Es un gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Afortunadamente alcanzaron mis datos del celular, que esa era mi preocupación, que no funcionara, pero jaló todo bien y pues aquí estamos y a sus órdenes en el momento que necesiten cualquier cosa. Ahí al final de la presentación estaba mi correo, entonces me pueden contactar en el momento que quieran sin ningún problema y con todo gusto trataré de aumentar sus dudas al respecto. claro. Ahora, también aprovecho la ocasión para extender la invitación para la segunda conferencia, que sería este miércoles 26, la misma hora, 10 de la mañana. En este caso sería el tema de virus causantes de enfermedades exantemáticas y el virus de la parotiditis. Entonces, no falten. Sí, no dejen de venir. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos los que nos acompañaron.